El hermetismo y su relación con el cristianismo esotérico. Un diálogo profundo y continuo. Hoy nos adentraremos en un territorio fascinante y a menudo malinterpretado, la compleja y profunda relación entre el hermetismo y el cristianismo esotérico. A primera vista, parecen dos mundos aparte, una tradición esotérica de raíces egipcio-griegas y la fe predominante en Occidente. Sin embargo, al rasgar el velo de lo superficial y profundizar en sus corrientes místicas y ocultas, descubrimos que a lo largo de la historia, ambas han compartido ideas, simbolismos y aspiraciones que las han entrelazado de maneras sorprendentes y significativas, influyendo en el desarrollo de la espiritualidad occidental. Para comprender la génesis de esta relación, debemos transportarnos al periodo de gestación y expansión de ambas corrientes. El hermetismo floreció principalmente en el Egipto helenístico, especialmente en la cosmopolita ciudad de Alejandría, un verdadero crisol de culturas y un faro intelectual. Aquí, las ideas griegas neoplatonismo, estoicismo, egipcia sabiduría sacerdotal, magia e incluso judías se fusionaban en un ambiente de intensa búsqueda filosófica y religiosa. Fue precisamente en este mismo entorno cultural y geográfico donde el cristianismo primitivo comenzó a extenderse vigorosamente por el mundo grecorromano a partir del siglo I de nuestra era. Esta expansión no se dio en un vacío. Los primeros cristianos, al igual que sus contemporáneos hermetistas y neoplatónicos, buscaban una conexión profunda con lo divino, una comprensión de los misterios de la creación y un camino hacia la salvación o la iluminación. Es crucial entender que en la antigüedad tardía hubo un fenómeno cultural generalizado, conocido como monoteísmo pagano. Numerosas filosofías y cultos esotéricos de la época, como el hermetismo, el neoplatonismo, los misterios de Isis o Mitra, comenzaron a orientarse hacia la concepción de una deidad suprema única, un todo o un primer motor que abarcaba la totalidad de la realidad. Este ambiente de monoteísmo en evolución, aunque con matices muy distintos a la definición abrámica, propició un terreno fértil para el diálogo y el intercambio de ideas entre distintas formas de pensamiento religioso y filosófico. En este caldo de cultivo intelectual surgieron resonancias temáticas entre los textos herméticos y el incipiente pensamiento cristiano. Por ejemplo, el Corpus Hermeticum y otros escritos herméticos exploran temas universales como la creación del cosmos por un intelecto divino, el nous o logos, la caída del alma humana en la materia y su subsecuente aprisionamiento en el cuerpo, la necesidad de purificación para trascender las limitaciones terrenales y el retorno a la fuente divina. Estas ideas, aunque expresadas en un lenguaje, una mitología y un contexto ritual distintos, compartían un aire de familia con ciertas concepciones cristianas sobre el Logos Cristo como verbo creador, el concepto del pecado original y la aspiración a la redención del alma. Si bien no se puede afirmar que el hermetismo influyó directamente en la formación de la doctrina cristiana ortodoxa, tal como la conocemos hoy, sí existió un claro intercambio de ideas en el ambiente intelectual de la época. Algunos estudiosos sugieren que ciertas corrientes gnósticas cristianas, que fueron contemporáneas tanto del hermetismo como del cristianismo proto-ortodoxo, podrían haber actuado como puentes intelectuales. Esto se debe a que los gnósticos también compartían un profundo interés en la gnosis conocimiento salvífico, la dualidad entre el mundo espiritual y el material, la caída del alma y la necesidad de redención. No obstante, las diferencias cruciales residen en el énfasis ineludible del cristianismo en la figura histórica y redentora de Jesús como el Mesías y la naturaleza de la encarnación divina, aspectos que el hermetismo no contempla en su esquema original. El verdadero punto de inflexión y el momento en que la relación entre el hermetismo y el cristianismo esotérico se hace más explícita y consciente ocurre en el Renacimiento europeo. Tras siglos de relativo olvido y condena por parte de la Iglesia oficial, que lo veía como una peligrosa herencia pagana, el redescubrimiento y la traducción del Corpus Hermeticum del griego al latín por el célebre filósofo y teólogo Marsilio Ficino en 1463
incluso antes de que terminara la traducción completa de los diálogos de Platón, fue un evento absolutamente catalizador. Este acto no solo marcó un renacimiento del pensamiento hermético, sino que lo puso en diálogo directo con las corrientes intelectuales y espirituales de la época. Para los humanistas y filósofos neoplatónicos del Renacimiento, el hermetismo no era simplemente una tradición pagana a ser rechazada, más bien fue recibido como una venerable teología primitiva o antigua. La creencia generalizada era que Hermes Trismegisto había sido un profeta y teólogo de una era remotísima, que había recibido revelaciones divinas incluso antes que Moisés y los profetas hebreos, y que sus escritos contenían verdades universales y eternas que prefiguraban o al menos armonizaban con el propio cristianismo. Figuras intelectuales colosales como Giovanni Pico de la Mirandola, un erudito profundamente cristiano y cabalista, no dudaron en explorar el hermetismo junto con la cabala judía como fuentes de sabiduría que consideraban complementarias y no contradictorias con la revelación cristiana. Para ellos, no había una disonancia fundamental, sino una confirmación de que la verdad divina se había manifestado de diversas maneras, a través de distintos mensajeros y en diferentes épocas a lo largo de la historia humana. Pensadores renacentistas buscaron armonizar la visión hermética de un cosmos animado por el espíritu divino, la idea de la magia como un arte que trabaja con las fuerzas ocultas de la naturaleza que eran vistas como manifestaciones de Dios, y la aspiración humana a la elevación y la divinización con los principios cristianos de la creación divina, la encarnación del Logos y la redención de la humanidad. Aquí es donde el cristianismo esotérico comienza a tomar una forma más definida en relación con el hermetismo. Este cristianismo no se opone al dogma ortodoxo, sino que busca una comprensión más profunda, mística, alegórica y experiencial de sus verdades. Se enfoca en el significado interno y oculto de los evangelios, los sacramentos, los ritos y, crucialmente, la figura de Cristo. Para el cristiano esotérico, Cristo no es solo una figura histórica o un salvador externo, sino también un principio cósmico universal, un arquetipo divino y una realidad espiritual que reside en el corazón de cada ser humano. Los evangelios se leen como guías para la transformación personal y la unión con lo divino a través de la vía crística. A pesar de sus orígenes y marcos doctrinales, como hemos visto, es posible identificar sorprendentes y profundos paralelismos temáticos y conceptuales entre el hermetismo y ciertas corrientes del cristianismo esotérico. Estos puntos de contacto revelan un lenguaje espiritual compartido que trasciende las diferencias superficiales, el logos divino y la creación universal. En el hermetismo, el nous mente divina o logos verbo o razón divina es el principio intelectivo y creador que emana del todo y que infunde forma, orden y vida a todo el universo manifestado. Este logos hermético es el principio ordenador y la inteligencia subyacente que confiere coherencia y vitalidad a la creación, a menudo descrito como la mente de Dios, la caída del alma y el sendero de la redención. Los textos herméticos a menudo describen la caída del alma o del hombre universal, desde su origen divino y celestial hacia el mundo material, donde queda aprisionada o velada por el cuerpo físico y las limitaciones de la existencia terrenal. El objetivo fundamental del camino hermético es la liberación de esta prisión material y el retorno a la fuente divina, a través de la gnosis y la purificación. El cristianismo central postula la caída del hombre por el pecado original y la consiguiente necesidad de redención y salvación a través del aida y el sacrificio de Cristo. El cristianismo esotérico, sin negar la historia, explora esta caída no solo como un evento histórico único, sino también como un proceso continuo de encarnación, de olvido espiritual y de separación de la conciencia divina inherente. En esta interpretación, la redención se convierte en un proceso de despertar de la conciencia, de elevación del alma y de reconocimiento del Cristo interno o de la divinidad inherente en cada individuo. Es un camino de restauración a la semejanza divina original.
la gnosis y el conocimiento experiencial de lo divino. Para el hermetismo, la gnosis conocimiento es el objetivo supremo, pero no es una mera acumulación de información intelectual o un saber académico. Es un conocimiento directo, intuitivo, experiencial y transformador de lo divino que ilumina el alma y permite la reunificación consciente con el todo. La gnosis es en esencia una iluminación. El cristianismo ortodoxo se centra en la fe y las escrituras, pero hay corrientes esotéricas como el gnosticismo y la mística de los padres del desierto que buscan una conexión más profunda. Estas tradiciones buscan una forma de gnosis cristiana que va más allá de lo convencional. Esta gnosis se entiende como una comprensión profunda y personal de los misterios divinos, una experiencia directa de la presencia de Dios o de Cristo en el alma, que va más allá de la mera creencia dogmática. Es un conocer a Dios desde dentro, una visión interior que transforma la vida del creyente. La alquimia espiritual y la transmutación interior. La alquimia hermética, como ya exploramos brevemente, es una metáfora poderosa de la transformación del alma, la transmutación de los aspectos inferiores simbolizados por el plomo, la materia bruta, las pasiones, en los superiores simbolizados por el oro, la luz, la perfección. Es un proceso de purificación, sublimación y unificación interna. En el cristianismo esotérico, la idea de muerte y resurrección se interpreta a menudo en un sentido profundamente alquímico, psicológico y espiritual. La muerte del viejo yo pecaminoso, egoísta e ignorante es necesaria para dar paso a la resurrección de una nueva conciencia divinizada en Cristo. El proceso de santificación, la limpieza del alma, la purificación del corazón y la unión mística con Dios pueden verse como una forma de alquimia espiritual cristiana, donde el Espíritu Santo es el fuego divino que purifica, transmuta y recrea el alma a imagen de Cristo. La obra interna del alquimista se convierte en la obra del Espíritu Santo en el creyente. El hombre como microcosmos y la doctrina de la teosis, divinización. Ambas tradiciones comparten la visión de que el ser humano es un microcosmos, un reflejo a pequeña escala del universo entero y de lo divino. El hermetismo enseña que el hombre, al ser un fragmento de lo divino, tiene el potencial de ascender y volverse Dios a través del conocimiento y la purificación. El cristianismo, por su parte, especialmente a través de la profunda doctrina de la teosis o divinización prominente y central en la tradición ortodoxa oriental, enseña que el ser humano puede llegar a ser Dios por gracia, no por naturaleza, sino participando de la naturaleza divina de Cristo y convirtiéndose en un Cristo en miniatura. Esta idea de que el ser humano, a través de la unión con lo divino, puede alcanzar un estado de perfección y unión con Dios es un eco poderoso y un punto de convergencia mística. La relación del hermetismo con el cristianismo esotérico no es meramente conceptual, se manifestó en diversas corrientes, figuras y movimientos a lo largo de la historia de Occidente, formando un hilo dorado de sabiduría oculta que corrió paralelo y a veces se entrecruzó con la corriente principal del dogma. Los padres de la Iglesia con inclinaciones filosóficas, figuras como Clemente de Alejandría y Orígenes, importantes teólogos de la Iglesia primitiva, estuvieron profundamente familiarizados con la filosofía griega y oriental, incluido el neoplatonismo que tiene resonancias herméticas. Buscaron puntos de convergencia entre la fe cristiana y la sabiduría de su tiempo. Aunque condenaron explícitamente el paganismo y los cultos mistéricos, no dudaron en utilizar conceptos filosóficos y alegóricos para explicar las verdades cristianas, y algunos de sus escritos místicos muestran indudables resonancias con las aspiraciones herméticas de gnosis y elevación espiritual. Los grandes místicos cristianos medievales, como Meister Eckhart, Hildegarda de Bingen, Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, buscaban una conexión directa y vivencial con Dios, aunque no siempre de manera clara. Sus obras hablan de la purificación del alma, el crecimiento espiritual y una conexión transformadora. Buscan esa chispa divina o el Cristo interno, un tema que siempre vuelve
y que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. La alquimia cristiana durante la Baja Edad Media y de manera más prominente en el Renacimiento y la era barroca, muchos alquimistas eran profundamente cristianos y veían su trabajo no solo como una ciencia material para obtener oro, sino como una profunda búsqueda espiritual. Para ellos, la piedra filosofal se convirtió en un potente símbolo de Cristo, el Redentor y el transformador del alma. El proceso alquímico de purificación, disolución y coagulación se interpretaba como el camino de la salvación individual, la muerte del viejo hombre y la resurrección del hombre espiritual, una divinización del alma a través de la gracia divina. Textos alquímicos a menudo combinaban el simbolismo hermético más arcaico con la iconografía y el lenguaje cristiano. Los Rosacruces, un movimiento esotérico que surgió misteriosamente en Alemania a principios del siglo XVII, representaron una síntesis notable del hermetismo, la cabala y un profundo cristianismo esotérico y protestante. A través de sus manifiestos y la obra de figuras como Johann Valentin Andreae, buscaban una reforma universal religiosa, científica y social a través del conocimiento oculto y la transformación interior. Veían a Cristo como el arquetipo del químico divino y al rosacrucianismo como un camino para alcanzar la sabiduría mística, la iluminación y la unión con lo divino a través de un proceso interior guiado por el Espíritu Santo. Su símbolo, la cruz y la rosa, encapsula esta unión de redención cristiana y misticismo hermético. La teosofía cristiana, en siglos posteriores corrientes como la teosofía cristiana, con figuras influyentes como el místico protestante alemán Jacob Böhme en el siglo XVII y el francés Louis-Claude de Saint-Martin en el siglo XVIII, continuaron explorando y desarrollando estas conexiones. Böhme, en particular, desarrolló un sistema cosmológico y místico que integraba elementos de la alquimia, la cabala y una profunda experiencia personal de la divinidad cristiana, buscando desvelar los misterios de Dios, la creación y la caída del hombre a través de una lente esotérica y experimental. Saint-Martin, a su vez, enfatizó la reintegración del ser humano a su estado primordial a través de la vía crística. En definitiva, la relación entre el hermetismo y el cristianismo esotérico es un testimonio elocuente de la búsqueda humana universal por una verdad divina que trasciende las fronteras de las doctrinas formales y las instituciones establecidas. No es una relación de simple subordinación o imitación, sino de resonancia, diálogo profundo y mutua fertilización. El hermetismo ofreció un lenguaje, un marco filosófico y una cosmovisión que permitieron a ciertos pensadores cristianos, en diversas épocas, profundizar en los misterios de su propia fe, encontrando ecos de verdades universales en la sabiduría antigua y una vía para la experiencia directa. El cristianismo esotérico, por su parte, infundió a los principios herméticos un contexto cristocéntrico, llevando la búsqueda de la gnosis, la alquimia espiritual y la divinización al corazón de su tradición religiosa, reinterpretando a Cristo como el gran iniciado y el arquetipo de la transformación. Ambas corrientes, en su entrelazamiento, nos recuerdan que la espiritualidad auténtica no siempre se limita a las expresiones públicas y dogmáticas de la fe, sino que a menudo florece en las profundidades de la experiencia personal, la contemplación mística, el estudio esotérico y la incansable búsqueda del conocimiento que transforma el alma. El hermetismo y el cristianismo esotérico han sumado mucho al rico mundo del esoterismo occidental. A lo largo de los siglos, han guiado a quienes buscan entender la conexión profunda detrás de toda manifestación divina. Es fascinante, ¿verdad? ¡Hasta pronto! Si te ha gustado este video y te apasiona el mundo del hermetismo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Además, si tienes alguna sugerencia o pregunta, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video.